Ahora sí estamos grabando. Les va a aparecer un pequeño mensaje para que ustedes le den aceptar, para que comencemos a grabar esta clase. Y esta clase, bueno, ya hace ratito la vieron. Vamos a comenzar ya la clase, la lección 5. Y ya vamos avanzando, ¿verdad? Un poquito más en estas clases de consolidación. Vamos en la lección 5 y la clase del día de hoy, que va a estar bien interesante, también es acerca de la Cena del Señor, parte 1. Esta clase tiene aproximadamente 2 o 3 módulos más que vamos a estar aprendiendo más a detalle qué es el pan, más a detalle qué es la sangre de Cristo. Y hoy vamos a comenzar con esta clase que es la Cena del Señor. Así que recuerde, como les comentaba hace ratito, tener a la mano su cuaderno, tener a la mano su Biblia, porque vamos a ir aprendiendo un poquito más a detalle la palabra. Y así que primero vamos a orar. Vamos a poner delante del Señor este tiempo, que Él tome el control de todo detalle durante este tiempo que nos permite separarlo para Él. Así que yo les pido que se unan conmigo en esta oración. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de todo detalle, Señor, dentro de esta clase, que seas tú, Espíritu Santo, usando a la profesora para que tenga esa palabra de autoridad y de denuedo en su boca. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, y que nos permitas este tiempo apartarlo para ti y aprender para ti, Señor. Que podamos crecer en tus caminos, que tu palabra nos lleve a la madurez que tú quieres que lleguemos y que nos permitas en esta noche, Señor, adentrarnos un poquito más en tu palabra y en el conocimiento de ella. Trae ese espíritu de conocimiento, de sabiduría y de revelación de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Así que amén. las dejo con su profesora. Sí, amén. Gracias, hija. Bueno, pues como decía nuestra hija, nuestra moderadora, decía que pues vamos a ver tres partes del tema de la cena del Señor. ¿Por qué tres partes? Porque vamos a poder entender poco a poco y paso a paso lo que hacemos cuando nos han dado la institución de que tenemos que tomar la cena y pues nosotros vamos, nos dan el vasito de vino, nos dan la galletita o el pan y pues tomamos por obediencia porque nos dicen vamos a tomar la cena del Señor, pero no sabemos exactamente por qué lo hacemos, porque no tenemos algunos el conocimiento, pero gloria a Dios porque hoy vamos a aprender qué simbolizaba y qué significaba esta sangre que derramó en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué en esta clase vamos a entender por qué, como él decía, que él era el pan de vida, ¿verdad? Así que vamos a iniciar, a comenzar para que veamos el verdadero significado y lo que encierra la cena del Señor. Pero nos vamos a ir a retornar hacia el pasado. Vamos a irnos al Antiguo Testamento para que podamos ver lo que cuando, no sé si ustedes tengan el conocimiento de cuando Israel estaba en Egipto. Y dice que fue cautivo por 430 años, hasta que llegó Moisés y fueron liberados, ¿verdad? Y cuando fueron liberados, el Señor les dio una ordenanza de que fueran cada 14 de Nisan, ellos celebraran esa enseñanza que les había dado y se llamaba la cena, la Pascua. Entonces vamos a ver desde ese espacio para que entendamos. Miren, la Pascua era una festividad anual. Ustedes pueden leer la diapositiva. La Pascua era una festividad anual muy sagrada de la religión judía y conmemoraban la última plaga de Egipto cuando ellos salieron. Cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre de Cristo, ellos, dice que cuando el Señor les dijo, si pueden leer ustedes en el libro de Éxodo, pueden leer cómo el Señor les ordenaba cómo pusieran sangre en sus puertas. Y vemos en Éxodo 12:7 que dice,
le dijo Jehová a su pueblo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que no, en que lo van a comer, en que lo van a comer, lo han de comer. O sea, ellos tenían que hacer ciertas cosas que ahorita vamos a ver. La siguiente diapositiva. Dice que la familia, les pusimos aquí una ilustración para que más o menos, pues estemos así entendiendo, ¿no? Para los que no conocen la Biblia, para los que ya la conocen, el Antiguo Testamento, me gustaría que de tarea les voy a dejar pues la enseñanza de este tema del libro de Éxodo, para que más o menos se ubiquen. Miren, las familias celebraban la cena pascual y estaba constituida por cuatro elementos que eran hierbas amargas, panes sin levadura, cuatro copas de vino y el cordero pascual. Y ellos se reunían y asaban el cordero y lo comían junto con las hierbas amargas, el pan sin levadura y las copas. Eso era cada vez que celebraban cuando fueron liberados. Fueron liberados ellos de Egipto, salieron y de ahí se le llamó la Pascua a esa celebración y la celebraban. Y ellos, cuando el Señor les dijo de qué manera le iban a celebrar, era con estos cuatro elementos: hierbas amargas, panes sin levadura, cuatro copas y el cordero pascual. Siempre lo iban a hacer cada año porque eso estaba simbolizando y recordando y rememorando que ellos salieron libres de la esclavitud de los egipcios. ¿Ok? Hasta ahí ya estamos más o menos poniendo la plataforma para lo de Cristo. Y en Éxodo 12:17 dice, y guardaron la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, van a guardar este mandamiento en tus generaciones por costumbre perpetua. Eso era para los egipcios, ¿verdad? Van a guardar la fiesta de los panes. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones. Así que todos los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua de esta manera. Si ustedes ven las costumbres de los judíos, eso es lo que hacen ellos. Incluso, de acuerdo a el estudio que estaba viendo, añadieron más cosas, pero en realidad son cuatro elementos. Cuatro elementos. Entonces, en Éxodo 12:17 les vuelve a recordar, ¿verdad? Que ellos van a tener que guardar esa fiesta, pero que tengan mucho cuidado de no comer pan que esté con levadura, ¿verdad? Leudado. Dice, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, van a guardar este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Así que la Pascua se convirtió en una institución. Bienvenida, Martita. Se convirtió en una institución dada específicamente para el pueblo de Israel. Y esas son causas y motivos diferentes a la Pascua que ahora tenemos nosotros en el Evangelio. Es muy diferente ahora esta Pascua. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Esta celebración de los judíos se celebraba el día 14 de Nisan, es el calendario judío, normalmente entre marzo y abril. Entonces, todos los años ellos celebraban esas fiestas. Pero resulta que en el año 33 de Jesucristo, en esa noche, en esa Pascua judía, Jesucristo instituyó una nueva manera de celebrar la Pascua, porque ahora iba a ser diferente el simbolismo.
En los judíos, la Pascua se celebraba para rememorar y recordar que fueron liberados de la esclavitud física de Egipto. Pero cuando Cristo instituyó esta nueva manera de celebrar la Pascua con sus apóstoles, lo hizo de manera diferente como Dios le había ordenado a Israel. ¿Por qué? Porque ahora sí va a establecer una nueva era, la era de la gracia después de la muerte de Jesús. Así que la cena que instituyó Jesús, esa última Pascua, que estaba ahí con sus discípulos, con los apóstoles, ya no la celebraron con los cuatro elementos como estaba establecido por el Señor a los judíos, sino que ahora iba a ser bajo dos, simplemente bajo dos elementos. Y esos dos elementos eran el agua, perdón, eran el vino el pan. O sea, esos dos elementos, le pusimos aquí una ilustración, iban a simbolizar lo que iba a suceder. Quizás un día después o 2 días después de haber celebrado esa Pascua, el pan y el vino, que iban a representar su vida, que iban a representar su carne y su sangre que iba a derramar en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta que es una diferente manera de celebrar la Pascua? Porque no estaba violando las leyes de Dios, Jesús, ¿verdad? Sino que estaba instituyendo una nueva era. Por eso iban a cambiar las cosas de manera de celebrarla. Los judíos la siguen celebrando a su manera, pero para los hijos de Dios, para los que hemos creído en el Hijo de Dios, para los que creemos en el Evangelio, ahora es diferente porque ahora representa otra liberación, ¿verdad? Continuamos. No, a donde dice la seña del Señor no es una sucesión o continuación. La cena del Señor, hermanos, no es una sucesión de aquella que estaban celebrando los judíos, ¿verdad? Ni una continuación de las Pascuas, sino era una sustitución de la cena pascual. Y nunca se había celebrado de esa manera como la celebró Cristo esa noche, porque ahora estaba instituyendo y establecida para la iglesia esta nueva ordenanza. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo y vamos a entrar a una nueva dispensación, que iba a ser la dispensación de la gracia después de su muerte. Así que desde entonces se cumple con este mandato todas las veces que podamos. Antes era una vez al año que se celebraba la Pascua, y en un mes específico, ¿verdad? Ahora nosotros podemos tomarlo las veces que el Señor nos permita, no hay ningún problema, ¿verdad? A esta institución, a esta conmemoración, se iba a celebrar la muerte de Cristo y se le iba a llamar la Cena del Señor o la Santa Cena. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? Así que desde entonces los cristianos estamos cumpliendo con este mandato para celebrar esta conmemoración de la muerte de Cristo, ¿sí? La pregunta que todos los creyentes se hacen, porque yo, por ejemplo, cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador y que me dijeron que tomara la cena del Señor, yo dije, ¿qué es esto? Porque se acuerdan que también bueno, éramos católicos, también nosotros nos daban la oblea y antes no tomábamos la copa de vino, nosotros, ahora sí, parece que sí ya se hace. Pero aún así, nos decía ¿cómo se llama? El sacerdote, ¿cómo nos decía? Cuerpo de Cristo, ya ni me acuerdo. El cuerpo de Cristo y sacábamos la lengua y nos tragábamos la oblea. Ni siquiera sabíamos qué era todo eso, ¿verdad? Pero nosotros lo hacíamos. Hasta ahora que estuvimos ya
conociendo de Cristo, conociendo el poder de su sangre, conociendo la importancia de lo que es el pan, lo que es el vino y lo que simboliza cada elemento, nos damos cuenta de los errores que cometimos y de los errores que cometen las demás pues religiones, en especial la católica, porque no nos enseñan exactamente lo que hacemos. Así que esta, en esta celebración de la Pascua, al instituir esta conmemoración, se tomó un pedazo de pan y una copa de vino y dio gracias, Jesús de Nazaret. Así que vamos a ver por qué la sangre y por qué su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué simboliza el vino? Y nosotros hemos entendido por la palabra de Dios que este antecedente se le dio como semejanza de Cristo entregando su y entregando su sangre al Padre para salvar a la humanidad. Para eso se instituyó y era algo simbólico que representaba su muerte y su resurrección, ¿verdad? Él dice que se le partió, fue crucificado, herido, fue humillado, fue tanta que ocurrió en esa muerte en la cruz del Calvario y cómo derramó hasta la última gota de su sangre. Y eso era lo que estaba él instituyendo antes de paró, que la Pascua, porque por medio de esa institución celebran la liberación física. Ahora nosotros por medio de estos dos elementos, ahora nosotros, Señor, nosotros celebramos nuestra liberación espiritual, porque más adelante vamos a ver las doctrinas de la salvación, ¿verdad? De por qué nos está liberando el Señor por medio de su muerte, de su resurrección, por medio de su cuerpo, por medio de su sangre. ¿Eh? Pasamos a otra. En esta diapositiva pusimos esta imagen para que entendamos, ¿no? Lo que estaba haciendo Jesús. Dice conforme a la palabra de Dios que el pan y el vino representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Fíjense, representa. O sea, son dos elementos que usamos simbólicamente para rememorar, recordar y hacer memoria de su muerte y anunciar su muerte y su victoria y su resurrección. Pero no es como en la Iglesia Católica que se hacía, se le llama la transustanciación, a donde te dicen que tú comes a Cristo, que tú bebes a Cristo literalmente. Debemos de tener mucho cuidado. Esto es algo simbólico que representa verdaderamente, que por fe cuando tú lo haces, verdaderamente tú recibes sanidad, recibes paz, recibes todo lo que puedas recibir, pero eso es espiritual a tu espíritu, ¿verdad? No es como nos dicen en la iglesia. En una ocasión, en una congregación, un pastor comentaba que tenía poco tiempo una hermanita de haberse convertido a Cristo y que cuando dijeron vamos a tomar la cena del Señor, a la hermanita se le cayó la galleta y se asustó tanto, tanto, porque venía de la iglesia católica y se supone que le decían que era Cristo, el cuerpo de Cristo, pero de una manera literal, ¿no? Entonces, cuando se le cayó a la hermanita la galleta, ella se puso a gritar y a llorar y todos voltearon y le dijeron ahí en la congregación que qué le pasaba. Es que tiré el cuerpo de Cristo, tiré el cuerpo de Cristo. Le dijo, hermanita, lo que tiró usted fue la galletita o fue el panecito, que simboliza el cuerpo de Cristo.
pero no está ahí en el pan, ahí no está Cristo, sino simbólicamente son los dos elementos que hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que Él sufrió en su carne y en su sangre. Y hay una gran diferencia en la manera en que vemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios. Continuamos. Ahora, ¿por qué es tan importante este acto, hermanos? Anteriormente, nosotros pudimos, no, nos faltó un texto bíblico, Mateo 26, 27, ¿no está? No, anterior. Aquí, exacto. Mateo 26, 27. Si buscan su Biblia, ahí está Jesucristo. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellos todo. Así que hoy nosotros tenemos, por medio de esa palabra, representar al comer y al beber del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Jesús, pero es simbólico, hermano, ¿sí? Porque Jesús lo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante ese acto? ¿Por qué es tan importante? Fíjense, hermanos, nosotros vimos que uno de los mandamientos y de las ordenanzas era el bautismo en agua. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase del bautismo en agua que el bautismo en agua era una ordenanza, pero que nosotros voluntariamente nos bautizábamos en agua, obedeciendo la ordenanza que había dejado Cristo, de ir, de hacer discípulos, ¿verdad? Y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues este es otro de los eventos que Jesús dejó ordenado como segunda ordenanza, aparte del bautismo en agua. La segunda ordenanza fue que todos participaran de la cena del Señor. Por eso la instituyó ese día, esa noche, esa última Pascua que estuvo ahí. Y esto es para representar que todos los que pertenecemos en el cuerpo de Cristo somos uno en Cristo Jesús, porque estamos bebiendo la misma copa de la sangre del Cordero, estamos tomando y haciendo esta señal de que somos hijos del Altísimo y que nosotros participamos, como dijimos en el bautismo de agua, morimos con Él y resucitamos con Él. Por tanto, esta nueva ordenanza de la cena del Señor era para que todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo entendiera que Cristo entregó su carne para morir por nosotros, que Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Así que la cena del Señor es una fiesta muy solemne y la celebramos porque por medio de su muerte, de su sangre, de su carne, nosotros fuimos redimidos. ¿Para qué? Para que fuéramos salvados por medio de esa sangre. Y la podemos tomar todas las veces que podamos, porque ahora
Después de que Cristo muere, se establece la nueva dispensación que es de la gracia. Por eso ahora ya no estamos tomando las hierbas amargas, ni el pan no leudado, ¿verdad? Ni el cordero. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una liberación de física, de que somos esclavos físicamente en alguna nación. No, no. Ahora hemos sido liberados espiritualmente del reino de las tinieblas. Nos ha liberado el Señor de la atadura y de las garras y del derecho legal que el diablo tenía, porque le pertenecíamos al diablo. Y por medio de la muerte de Cristo, por medio de su resurrección, usando su carne, usando su sangre, nos dio la libertad. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios es liberado de la esclavitud del reino de las tinieblas. Por eso dice en su palabra que hemos sido trasladados, transferidos de un reino de las tinieblas al reino de Dios, fuimos transferidos. Por eso cuando nos llegan a decir, incluso los pastores, ¿y tú crees que eres salvo? Tú tienes que contestar con esa certeza y esa seguridad. Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí de mis pecados. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso del arrepentimiento? Los 4 pasos fueron: reconozco mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y renuncio a mi pecado y acepto a Jesús como Señor y Salvador. Inmediatamente tú eres trasladado por medio de esa confesión del reino de las tinieblas al reino de Dios, porque haces efectiva en tu vida la obra redentora de Cristo, su muerte y su resurrección. Y cuando tú tomas la cena del Señor, eso recuerdas, eso estás haciendo memoria de eso. Estás conmemorando y rememorando su muerte y su resurrección y su victoria. Estás haciendo recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años por ti y por mí, ¿verdad? Primera de Corintios, sí es verdad, Primera de Corintios 11, 25, 26. Dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta? Entonces no nada más es de tómate la copita y bebe, cómete la galletita, porque vamos a tomar la cena del Señor. No, yo tengo que tener el conocimiento de las razones por las cuales estoy tomando esa cena. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Por qué se le llama la cena del Señor? ¿Por qué la Pascua no es como la de los judíos? ¿Dónde está la diferencia? Cristo desobedeció al Padre porque el Padre instituyó, dijo, perpetuamente ese pacto, esa, esa remembranza de que eran liberados de la esclavitud, pero estaban hablando de algo físico. Y lo que vino a hacer Jesús fue algo espiritual. No hubo ninguna rebelión, no hubo ninguna desobediencia de parte de Jesús al haber cambiado la manera de celebrar la Pascua, pero ya en Cristo Jesús. Porque en la dispensación de la gracia, que ahorita estamos en el tiempo de la gracia, es muy diferente a como estábamos en la ley. Cuando estábamos en la ley, ¿se acuerdan? Que dijimos que cuando estábamos en la ley nos enseñó lo que era el pecado, el nombre del pecado, pero no nos podía salvar. La sangre de Jesús, la ley de la gracia en Cristo Jesús nos libera de todo pecado. Porque antes los israelitas celebraban con sacrificios humanos, no, pero sacrificios de animales para perdón de pecados, pero no había perdón. Simplemente
tapaban, cubrían el pecado, no lo perdonaban por medio de este sacrificio de animales. Pero cuando vino Jesús, borró todo con su muerte, con su sangre preciosa. ¿Por qué es por eso tan importante tener el conocimiento de la sangre, el poder de la sangre con la cual nos salvó Jesucristo? Por eso es tan importante estas enseñanzas, estas clases, porque tenemos que aprender, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado en esta cruz del Calvario. Continuamos. Ahora, ¿qué beneficios celebramos al tomar la cena del Señor? Miren, hay varias, en cuanto a lo de la salvación, el estudio de la soteriología, hay muchas palabras que a veces no entendemos, pero que esas palabras tienen un significado en lo que hizo Jesús en la cruz. Y dice su palabra que Cristo nos redimió, o sea, redimió nuestros pecados, remitió nuestros pecados y Él fue propicio a nosotros por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que Él nos compró, Él nos limpió y Él nos liberó de la muerte eterna. Esos son los beneficios que celebramos al tomar la sangre de Cristo, al tomar la cena del Señor, al comer la carne, al comer el pan y el vino, o sea, cuando es el juguito de uva. Eso estamos celebrando, que nos compró a precio de sangre, nos limpió, nos liberó de la muerte. ¿Dónde nos compró? En el mercado del pecado. ¿Con qué nos compró? Con su sangre, con su muerte, con su resurrección, ¿verdad? Y Él nos limpió con su sangre, nos purificó y nos liberó de la muerte eterna, porque al momento de que Él muere, resucita. Al momento de que tú aceptas esa obra redentora en Cristo Jesús, en ese momento tú recibes todos los beneficios de la cruz y te apropias de los beneficios de la cruz. Para que el diablo no te engañe ni te diga, ajá, tú eres cristiano, sí, sí lo soy. Tú eres un salvador, sí, sí lo soy. Tú eres un hijo de Dios, sí, sí lo soy. ¿Por qué? Porque el precio fue demasiado alto en la cruz del Calvario como para que yo no entienda y comprenda que yo ya soy libre, que Él ya me compró, me limpió y me liberó de la muerte eterna y ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús. Solamente me voy a dormir al momento de morir. Mi alma que fue liberada, mi alma fue liberada porque este cuerpo es polvo y en polvo te va a convertir. ¿Sí? Nosotros no vamos a morir nunca. En Cristo Jesús ya somos liberados de la muerte eterna, pero no con este cuerpo. Vamos a morir físicamente por el pecado de Adán y Eva, a causa de ese pecado, pero nos vamos a ir con Cristo y nuestra alma va a estar por eternidad con el Señor. Y nos dice que en su palabra que nos va a dar cuerpos glorificados, ¿sí? Y nunca, nunca la muerte nos volverá a tocar. Tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Así que vean esos beneficios tan grandes que nos dio el Señor. Ahora, les voy a dar algo de detalle de estas tres doctrinas. Solamente vamos a ver estas tres doctrinas. La primera doctrina es, Cristo redimió a la humanidad del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Porque desgraciadamente, pues heredamos el pecado de Adán y Eva. Tenemos esa naturaleza adámica en el ADN. Por eso cuando nacemos ya pecadores. Por eso estamos pecando continuamente, porque lo traemos en el ADN desde Adán y Eva, ¿verdad? La palabra redimir
libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago, ¿verdad? O mediante el pago. Eso hizo Jesús. Jesús redimió, es decir, Jesús pagó, nos compró y nos dio la libertad, nos sacó de la esclavitud, del pecado, mediante su pago en la cruz del Calvario, su sangre preciosa. ¿Sí, sí están entendiendo, mi hermano? Sí, hermana. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, no podemos alcanzar la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratis al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador por su gracia, solo por gracia. Aquí no es porque yo soy buena, porque me porto bien, porque ayudo a los pobres, porque estoy haciendo fundaciones para los huérfanos. No, nada de eso. Nada puede pagar el precio de mi pecado, de mi maldad. Nada. Solo la sangre de Jesús. Así que Él nos redimió, nos compró. En Cristo Jesús ya fue pagado el precio para que fueran justificados delante del Padre, ya como liberados, ya como justos, ¿verdad? Entonces hasta ahí es esta doctrina de la redención. Ahora, dice que también Cristo remitió, es bien parecido, ¿verdad? Cristo remitió nuestros pecados. ¿Para qué significa remisión? Borrar, cancelar, anular. Dios en Cristo Jesús borró todos nuestros pecados en la cruz, dejándonos libres de toda deuda y canceló por medio de su sangre toda nuestra iniquidad, ahí en la cruz del Calvario, con su carne y su sangre. Esos sacrificios, ese sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz, fue el que pudo borrar, como dice en Colosenses 2, ¿verdad? Que borró toda el acta de los decretos, ¿verdad? Por eso dice en su palabra, ¿lo puedes poner otra vez, hija? No, no alcanzo a ver espérame, ya, ya. Bueno, nuevamente vemos Mateo 26, 27, 28. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados, o sea, para que se puedan borrar los pecados, ¿verdad? La sangre de Jesús fue derramada para que se borrara toda nuestra maldad desde Adán y Eva. Cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú crees que Cristo en la cruz del Calvario pagó por ello, borrado es todo. Ya te redimió, te compró. Ahora borró todas tus iniquidades, ya las borró, te compró y te borró. Porque redimió es comprar, remitir es borrar. Él hizo todo eso en la cruz. Eso es lo que estamos nosotros haciendo cuando tomamos la cena del Señor, cuando comemos ese panecito y ese juguito de uva, aparte de estar recordando la muerte y la resurrección de Cristo, estamos recordando cómo nos compró, cómo borró todas nuestras maldades. Y ahorita la siguiente es la propiciación. Y vamos a recordar lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Dice, Cristo es nuestra propiciación al dar su vida por todos los pecadores. La palabra propiciación significa a favor de, tomar el lugar de. ¿Qué hizo Jesús? En la cruz el Señor tomó nuestro lugar para quitar ese castigo, apaciguando y satisfaciendo la ira de Dios por medio de su muerte y su sangre preciosa. Así que Cristo es la provisión que Él hizo en la cruz a favor nuestro.
Entonces podemos decir, Jesús es nuestra propiciación. Y su palabra dice que el Padre nos amó tanto que no escatimó a su único hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera más, tuviera vida eterna. Y primera de Juan 2:2 dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquel que recibe, acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Hijo de Dios, hace efectiva su muerte y su resurrección en nosotros. ¿Por qué? Porque Él se puso en mi lugar. Yo soy la pecadora, yo tenía que estar en esa cruz, no Él. Él era santo y es santo, puro, perfecto. Derramó su sangre preciosa. Dice que sufrió y padeció por nosotros, por nuestra culpa. Murió por nuestra culpa. Fue herido por nuestra culpa. Deberíamos de tener vergüenza de que un inocente se haya puesto en nuestro lugar y haya derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero al Padre le plació. Al Padre dice, por eso envié a mi Hijo, porque los amo tanto que envió a mi Hijo para que Él sea su propiciación. Por eso se dice que Él es nuestro sustituto, porque Él nos sustituyó en la cruz. Él se puso en nuestro lugar, ¿para qué? Para que muriera por nosotros en la cruz. Eso es maravilloso, ver que yo no merecía absolutamente nada, ni lo merezco hasta la fecha. Yo no sé ni por qué me salvó Dios, me salvó por gracia, pero yo no soy mejor que los demás que no han sido salvados. Hay gente muy buena, pero no creen en el Hijo de Dios. Y aquí la salvación es si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en la salvación, si tú crees que Él es tu redentor, si tú crees que Él remitió tus pecados, si tú crees que Él es tu propiciación, si tú crees que Él te justificó, si tú crees que Él te reconcilió y te adoptó, que son las siguientes doctrinas que luego veremos. Miren, hermanos, estas enseñanzas son aparentemente para personas que tienen poco tiempo en el Evangelio, para hacer una especie de consolidación. Pero yo he aprendido y he visto que estas enseñanzas son tesoros, pepitas de oro para los que tenemos ya años en el Evangelio y que cuando las escuchamos, de verdad, viene una revelación tremenda de quién es Cristo, de quién es el Hijo de Dios, de por qué me liberó y me salvó, y de que yo aprendo. ¿Por qué me debo de bautizar? Ya vimos las razones, ya vimos los beneficios. ¿Por qué bautizar en agua? ¿Por qué la clase pasada? ¿Por qué es tan importante yo pedirle al Espíritu Santo que me bautice en el Espíritu? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es tan importante arrepentirme? Porque si yo no me arrepiento, yo no puedo recibir los beneficios de la cruz. ¿Por qué es tan importante la salvación? Porque sin ella no voy a poder tener esa redención, esa sustitución y esa propiciación. No voy a poder tener nada. Pero cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nos falta conocimiento. Por eso son estas enseñanzas, por eso es tanto el interés de Dios de insistirnos que empezáramos a dar clases en línea. ¿Para qué? Para que no nada más los en nuestra iglesia diéramos la clase, sino en todas las personas que se están conectando, como estamos viendo, que la hermanita Consuelo, que está hasta allá, hasta San Luis Potosí, las demás hermanas que están en Estados Unidos, los hermanos que están en Ecuador, los hermanos que están en diferentes colonias de aquí del Distrito Federal y del Estado de México. Eso es lo que el Señor quiere. Y hemos puesto las clases ya grabadas en YouTube, hermanos, para que también ahí las puedan ver. Así que, por tanto, hermanos, al tomar la cena del Señor, hacemos algo más que una conmemoración de su muerte. También celebramos el triunfo de Cristo, que obtuvo sobre la muerte y los beneficios adquiridos por dicho triunfo a favor nuestro, a favor de la iglesia. Y gloria a Dios por ello. Miren, ahorita vamos a poner un fragmento
del video de la obra de Cristo Jesús y cómo habla Jesús cuando estaba aquí en la tierra, hablando de que Él es el pan de vida. Retomando. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí,
y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios por el Señor, ¿verdad? Porque podemos ver su palabra, que como les decía desde un principio, antes de que Él muriera, antes de que estableciera e instituyera la cena del Señor, ya estaba hablando de que Él era el pan de vida. Así que gloria a Dios por ello, gloria a Dios por nuestro Señor, que por misericordia, por gracia, ahora estamos dentro de esa nueva dispensación y hasta que venga los tiempos más duros y difíciles, ¿verdad? El Señor nos ha prometido que estará con nosotros hasta el último instante, salvándonos, liberándonos, rescatándonos, porque Él ya pagó el precio por nuestra vida, Él ya derramó su sangre. Por eso dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que come de mí, dijo, no tendrá muerte eterna, sino va a vivir por la eternidad. Y nosotros tenemos esa esperanza de que a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, podamos tener esa vida eterna. Ya vimos que a causa de su muerte y su resurrección hemos sido reconciliados, redimidos, remitidos nuestros pecados y nos ha reconciliado con el Padre Celestial por medio de su muerte, de su resurrección. Y nosotros cuando tomamos esa cena del Señor, hacemos memoria de esto. Así que cuando cuando vayamos nuevamente, que haya, que nos digan los pastores de las iglesias donde estemos, vamos a tomar la cena del Señor. Acuérdense, ¿qué están tomando? ¿Qué están bebiendo? ¿Y qué están conmemorando? ¿Verdad? Esta enseñanza la dividí en 3 partes porque es grande. Y la próxima enseñanza va a ser ¿por qué la sangre de Cristo? Y vamos a ver su gloria. Vamos a ver su gloria. Vamos a continuar aprendiendo. Y vamos a ver en la tercera clase por qué el pacto. Y son tres enseñanzas. Ahorita dimos la primera parte. Dentro de 8 días, si Dios no permite vida, la segunda y la tercera el próximo lunes. Ojalá y no dejen de conectarse para que aprendan el por qué celebramos la muerte y resurrección de Jesús y qué simboliza el comer del panecito y del juguito de uva, y que con temor y temblor cada que vayamos a tomar hacer esa conmemoración, recordemos que solamente es un acto de fe profético, que al comer y beber simbólicamente de su carne y de su sangre, nosotros estamos dentro de esa grande salvación que Dios nos ha dado. Amén. Pues terminamos con la clase.